Es muy difícil tomar decisiones para toda la cadena de valor agregado, digamos, de la construcción. Es difícil tomar decisiones para los inversores y por lo tanto todo lo demás que viene. Los valores, los precios que se mueven constantemente, problemas de abastecimiento en muchos insumos, cambios de regla de juego en algunas ciudades, particularmente hablando de nuestra provincia, pero que pasa en muchos lugares, problemas con la gestión administrativo-técnica para la aprobación o tratamiento de los expedientes, por supuesto problemas financieros, digamos, cobro de impuestos antes de tener algún resultado. Entra un peso a una cuenta bancaria y automáticamente se cobra a la provincia a través del SICREP, te está cobrando retenciones, vas a comprar un material, te cobran percepciones, ganancias cuando hubo pérdidas por el tema de la inflación. O sea, es realmente un escenario muy complicado, a pesar de lo cual, en relación a tantos años muy malos, todavía los indicadores, digamos, no están en picada, sino que podrían ser peores, eso es lo que quiero decir. El esfuerzo que hacen todos los actores que intervienen en la cadena es enorme y con una falta de comprensión aparente, al menos desde los estamentos públicos, que sorprende. Como digo, vos empezás a construir un edificio y en nuestra ciudad, por ejemplo, mientras vos estás construyendo el piso 3, tenés solamente los ladrillos puestos, te están cobrando impuesto inmobiliario, tasa inmobiliaria, la municipalidad y tasa sanitaria, cuando no hay nadie viviendo. Es decir, te están cobrando como si estuviera terminado el edificio hasta ese punto y está en construcción. O sea, ni siquiera ese nivel de acompañamiento existe. Cobran un derecho de construcción y vos buscás un inspector de tránsito para poder hormigonar y tenés que pagarle aparte. En fin, hay unos déficits en el reconocimiento, digamos, al trabajo, a la inversión que no es del Estado, que no tiene mucha explicación, digamos, porque obviamente que el poder de la economía en las ciudades es mucho más fuerte, la suma del movimiento económico que tiene la gente en general que la que está en el presupuesto público. Sin embargo, desde el sector público no hay una mirada de fomento hacia dinamizar la actividad económica en la ciudad y en las ciudades en general, con algunas excepciones, ¿no? Por supuesto. Pero es muy raro eso, porque todo el tiempo escuchamos discursos desde la política de pesar por la falta de generación de empleo, por conmoverse frente a las necesidades de las personas aparentemente, y sin embargo no hay políticas de fomento para la actividad, la generación de empleo y la actividad económica. Lo que hay siempre es echarle una mano al que está cayéndose al borde del abismo, pero no está por el otro lado, digamos, una actitud de reconocimiento y de colaboración para generar más actividad, para dinamizar la economía, para agregar valor, para generar empleo, para mejorar la calidad de vida de la gente en nuestras ciudades. En definitiva, la actividad de la construcción está dentro de este escenario. Lo que yo veo en particular es una potencialidad muy importante, a pesar de que, digamos, el poder económico en nuestra ciudad, en Paraná particularmente, y en muchas de las ciudades de la provincia, es limitado. No vemos el poder económico de ciudades que están exportando o que son, digamos, lugar donde hay grandes empresas que dinamizan la economía. La ciudad de Paraná, una ciudad, digamos, que tiene una base de sustentación en el empleo público que es muy grande, y en el comercio, y que además el empleo público retroalimenta con el comercio, y por lo tanto, donde va cayendo uno, va cayendo el otro, y en este tiempo eso se nota, y por lo tanto todos esos ahorros que a veces se derivan en la construcción, obviamente que se nota, pero a pesar de eso, el potencial que tiene la construcción para dinamizar la economía, para generar empleo, agregar valor, es enorme. Y la demanda que hay, por ejemplo, para una vivienda, vos salís a la calle y le preguntás a alguien si necesita una vivienda y vas a encontrar una cantidad de gente notable. Es decir, la demanda existe, lo que no existe es el financiamiento. Y el principal problema es la falta de financiación.
Ahora, son muy pocos sectores lo que quedan con una capacidad de ahorro que pueden llevar adelante y seguir haciendo este tipo de inversiones, que tiene que ver más con partes tradicionalistas y conservadoras en cuanto a la defensa de los ahorros que se están invirtiendo. Bueno, lo más difícil es, en un contexto de incertidumbre e inestabilidad, pensar cosas que requieren 2 o 3 años, que es lo que vos estás diciendo. Lo que genera la incertidumbre es, acota la toma de decisiones en general, y en actividades que requieren una planificación previa y luego una ejecución, una gestión de la ejecución de 3 años, es difícil. Lo que se puede, digamos, como el problema es de financiamiento, solo aquellos sectores que tienen todavía alguna capacidad de generar ahorro son los que pueden invertir en construcción. Y entonces esos son los sectores que hoy todavía están sosteniendo algún nivel de actividad, por ejemplo, en sectores de la ciudad que tienen capacidad de agregar valor, es decir, que la ciudad agrega valor ahí, ¿no? Lo que llamamos plusvalías. Todo el resto de la ciudad que no tiene esa capacidad, está muy caída el nivel de actividad. Los sectores populares hoy ven con optimismo una cantidad de anuncios desde el gobierno nacional de programas de vivienda, de acceso a la vivienda, con tasas subsidiadas y a largo plazo, pero todavía no se ven las obras. Dios quiera que lleguen a la brevedad. Se nos fue un gobierno entero, el anterior, proponiendo cosas y generando expectativa y sin haber hecho una sola vivienda prácticamente. Ahora estamos nuevamente con un pronóstico que genera algún nivel de optimismo, ojalá que se concrete en la realidad. Los sectores medios no están teniendo prácticamente acceso al crédito, salvo por el Procrear, que también por ahora estamos viéndolo en forma incipiente. Y los sectores medios altos, que son los que en general pueden invertir algún dinero en inmuebles, lo están haciendo de una manera acotada por esto que hablábamos de la incertidumbre y más. Lo único que juega a favor de la construcción hoy en día es que la verdad es que hay muy pocas opciones de inversión fuera de eso. Es decir, tenemos las acciones de empresas que siguen estando bajísimas, los bonos soberanos también, las tasas de plazo fijo están a tasa negativa y por lo tanto, para un inversor conservador, la construcción siempre es un lugar para resguardo de sus ahorros que en algún momento, por lo menos la lectura de los indicadores de nuestro país, siempre han sido positivos a lo largo del tiempo. Es el único lugar que uno todavía tiene la confianza de entender que cuando necesite el dinero lo va a poder transformar nuevamente en liquidez y va a poder hacer uso del mismo. Y este sector también se ha visto fuertemente golpeado por la pandemia. En Buenos Aires las oficinas están, el microcentro de Buenos Aires está prácticamente vacío porque la gente no volvió a las oficinas. Entonces, lo mismo sucede con la hora de empezar a diseñar una vivienda. ¿Qué se diseña? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Y cuáles son los cambios de hábitos que llegaron para quedarse? Ahí en lo que estás planteando de la modificación de los usos, es que es muy fuerte. La ciudad de Buenos Aires en este momento acaba de largar un plan para reconvertir edificios de oficina al uso residencial, porque además, pasadas las 6 de la tarde, las áreas centrales empiezan a tuburizar, digamos, ¿no? Porque quedan vacías y se vuelven inseguras. Así que hay una serie de políticas desde el urbanismo para ir compensando estas transformaciones. Pensemos lo que hace el impacto de la pandemia, el trabajo, el home office, el trabajo en casa, la necesidad de la gente de poder tener por lo menos un patio, si hay que encerrarse. Todas esas cosas han golpeado fuerte y por lo tanto hoy hay un vuelco a las residencias en viviendas, digamos, ¿no? Aunque sea yéndose del área central para poder tener algún contacto al aire libre. Esto es un cambio notable que está en la demanda de inmuebles pegando fuerte. Pero al mismo tiempo, como los lugares que generan valor agregado están en las áreas centrales y en determinados sectores de las áreas centrales, y en esos lugares un terreno, por ponerlo en estos términos, cuesta un montón de dinero, la única manera de construir ahí es generando cierta densidad. Entonces, en este momento hay todavía una contradicción de que para poder pagar lo que vale ese terreno necesitas generar una densidad mínima, pero que esa densidad mínima empieza a tener su contraste con lo que la gente está buscando de tener más metros cuadrados y de la vida al aire libre.
en breve se va a terminar resolviendo, el mercado lo va a resolver sin lugar a dudas, pero bueno, esta es la duda hoy a la hora de llevar adelante un emprendimiento. ¿A dónde? ¿Qué cantidad de metros y qué características tiene que tener? Empiezan a ser más necesario incorporar más amenities, tener espacios verdes alrededor y sin embargo tener una densidad suficiente para poder pagar esos amenities y para poder pagar el terreno en un lugar que genere valor agregado. Bueno, son muchas cosas a tener en cuenta y que no siempre están en nuestras ciudades, esas características. Y en todo este contexto, Gran está desarrollando varios edificios en la ciudad de Paraná con distinto tipo de tipologías para poder llegar a los públicos existentes hoy. Nosotros hoy estamos terminando un edificio importante en cantidad de metros, en calle Perón. Tenemos otro que estamos ejecutando, ese es de un edificio de 12 pisos, estamos ejecutando un proyecto y dirección en calle San Juan de otro de 11 pisos, tenemos otro de 14 pisos en calle Nux, otro de 10 pisos en calle Santiago del Estero y estamos arrancando un emprendimiento en la zona de la Costanera, en calle Laurencena, que es un edificio más bajo, pero que también tiene una cantidad de metros importante. Aparte estamos haciendo varias casas, estamos haciendo la sede de un sindicato. Bueno, la verdad que estamos con un montón de actividad que nos generamos nosotros solos en general, ¿no? Nosotros somos emprendedores, desarrolladores, no estamos esperando que nos vengan a tocar el timbre para encargarnos un proyecto y bueno, tenemos muchos años de profesión, lo cual la rueda sigue girando. Pero yo siempre pienso, habiendo sido presidente del Colegio de Arquitectos y demás, siempre pienso en aquellos colegas que recién arrancan y que le toca este escenario. Es muy, pero muy difícil, muy, pero muy difícil. Uno siempre empieza haciéndole una reforma a algún pariente, ¿no? O construyéndole alguna oficina a un amigo. Bueno, esas situaciones hoy son realmente, tienen una dificultad enorme. Y a la pandemia, a la falta de financiación, a los cambios de hábitos en las tipologías de las viviendas, también en que hay que agregar los nuevos materiales y las nuevas tecnologías que llegan a los distintos hogares y cómo implementarlas en cada uno de los desarrollos. Sobre todo las nuevas necesidades vinculadas a la tecnología. Por supuesto, la tecnología aplicada a la construcción, pero hoy la conectividad es determinante, por ejemplo, y del mismo modo que, por ejemplo, una instalación de telefonía fija no se usa más, no se hace directamente, ¿no? Para contar un par de elementos, digamos, que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Entonces, hoy necesitamos incorporar nuevos tomas para conectar una computadora en cualquier local de la vivienda, y no necesitamos más telefonía fija. Y el televisor, digamos como lo conocemos, casi que va a tender a desaparecer en breve. Ya cada menos gente está preocupada por tener el cable para usarlo como cable video. Todo el mundo está usando directamente la señal, digamos, la conectividad informática para poder acceder al programa que quiere. Después tenemos la cuestión de la domótica. Vos tocas un portero eléctrico y estás viendo la imagen, tenés reconocimiento facial para abrir una puerta, por supuesto, todas estas cosas ya están incorporadas, lo que pasa es que tienen costo. Entonces acá también siempre está esta pelea entre qué sector de la sociedad puede estar pensando en estas cosas y qué sector de la sociedad, que es enorme, está pensando al menos en tener un techo. Es un contraste muy grande el que se vive para hablar de la cuestión habitacional solamente. Pero si hablamos en términos de lo que es la ciudad, es lo mismo. O sea, escuchamos y leemos y accedemos a formarnos en lo que son las ciudades inteligentes y uno va caminando por su ciudad y ve ese abismo, ¿no es cierto?, ese contraste. Bueno, se trata de ir achicando esa brecha, claramente.